Hola, ¿qué tal? Bendiciones, te hablo tu pastor Juventino Torres y hoy tengo una palabra de Dios para tu vida. Es para ti, sí, para ti, tú que me estás escuchando. Escucha, Dios tiene un plan que opera dentro de tu dolor. Ese es el tema de la reflexión en la cual vamos a estar meditando el día de hoy. Bueno, pues nosotros tenemos momentos en la vida en que nos encontramos en medio de tormentas preguntándonos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Dónde está Dios en todo esto? Porque las circunstancias son dolorosas, confusas y parecen estar destruyendo en lugar de construir. Cuando la vida nos golpea, solo vemos la escena actual, el dolor, la pérdida o la traición. Pero Dios nos invita a elevar nuestra mirada al ver su plan desde una perspectiva eterna. Y para eso quisiera que me acompañaras a la palabra del Señor en Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¡Wow! Esta promesa nos dice que todo lo que nos pueda pasar a nosotros, sea bueno, sea malo, Dios toma todas esas cosas, las buenas y las malas, el éxito, el dolor, la salud, la enfermedad, y las teje para llevarlo a un buen fin, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Muy excelente. Entonces nos damos cuenta que esa es la esencia de la esperanza de nosotros. Es la verdad en que nuestra perspectiva limitada no puede comprender el propósito ilimitado de Dios en medio del sufrimiento. Y para eso quisiera llevarte a un ejemplo muy claro, que es José. José es un muchacho soñador que empezó a escuchar la voz de Dios, y Dios le empezó a mostrar cosas que él no entendía en ese momento. Entonces, cuando él empezó a tener el favor de su papá, porque le hizo una túnica de colores, y Dios, el favor de Dios, ¿verdad? Entonces él empezó a tener dificultades en la vida. Hubo envidia de parte de sus hermanos y lo empezaron a tratar mal. Lo metieron en una cisterna, querían acabar con él, querían interrumpir el propósito de Dios en la vida de él. Pero realmente ahí es cuando empezaba. Entonces ellos trataron de matarlo, ¿verdad? Inventaron que una fiera se lo había comido, lo vendieron como esclavo, lo llevaron para Egipto y ahí lo acusaron falsamente de algo que él no cometió. Él era inocente, se encontraba en un dolor, ¿verdad? Todos hablaban mal de José, como quien dice. Entonces fue a parar a la cárcel y pasó así. Él no sabía que Dios ya lo estaba formando y lo estaba capacitando ahí donde él se encontraba. Total, cuando su gente, su padre, sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, empezaron a tener hambre, hubo una gran hambruna. Entonces Dios empezó a acabar con los alimentos donde quiera. ¿Para qué? Para que ellos que habían vendido a su hermano fueran a pedirle ahora alimento, porque él ya se encontraba como gobernador en Egipto. Entonces, cuando él los miró, él los conoció inmediatamente. Ellos ya no lo conocían a él. Ellos no sabían qué había pasado con su hermano. Entonces él, ya después de estar interactuando con ellos, platicando con ellos, él decidió revelarse a ellos. Y para eso quisiera que me acompañaras a Génesis 45, de 4 en adelante. Dice así: por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios, escuche con atención, esto es poderoso. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años, durante otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. ¡Wow! Nos damos cuenta que de toda la familia, de todos los hijos de Jacob,
Dios eligió a este hombre porque él ahí estaba decidiendo perdonarlos. Ellos merecían realmente que él ya tenía el poder, José ya tenía el poder para mandarlos matar, para tratarlos mal. Entonces él decidió perdonarlos y él entendió que Dios ya sabía lo que iba, porque Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él ya sabía que iba a venir esa hambruna y lo envió por delante a él para capacitarlo, para preservar, para que salvarles la vida, para que no murieran. Entonces, wow, nos damos cuenta que aquí cómo Dios actúa. Y puede ser que tú en tu dolor en el que estás pasando, que tú no lo puedas entender en ese momento. A lo mejor cuestionas porque te está pasando una cosa tras otra. Pero hey, ten confianza, porque la esperanza la podemos ver en la palabra del Señor. Y si Dios lo hizo con José, si Dios es el mismo, que no tiene sombra de variación, entonces quiere decir que Dios sabe lo que tiene para ti. La palabra del Señor nos enseña que el plan de Dios que tiene para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Y te quiero decir que no te desesperes, que tienes esperanza, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ok, así es de que ánimo, tenemos que esperar a ser procesados, porque Dios nos va a catapultar y nos va a llevar a algo que te va a sorprender a ti. Dios tiene algo que está esperando, que tiene tu nombre y tu apellido. Así es que yo te animo a seguir perseverando en los caminos del Señor. Y si tú no conoces del Señor, búscalo con todo el corazón. Y dice que cuando lo busques tú de todo el corazón, Él prometió revelarse. Así es de que dice la palabra del Señor: y me hallaréis cuando me buscaréis con todo el corazón. Gloria al Señor. Bueno, si te está haciendo de bendición esta palabra, yo quisiera que la compartieras con alguien que tú sientas que le puede edificar, una palabra de fe, de amor y esperanza, y que la compartas, que le des like, ¿verdad? Así es de que vamos a hacer una pequeña oración para concluir. Padre Celestial, gracias porque en ti encontramos esperanza, Señor Jesús. Nos damos cuenta, Señor, que lo que pueda pasar, lo bueno, lo malo, éxitos, Señor, o fracasos, Padre, tú los tejes para bien y todo me va a ayudar para bien, Señor Jesús. Mi esperanza está en ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En Jesus' name decimos amén. Bueno, pero nos vemos hasta la próxima. Estamos al pendiente. Bendiciones. Chao, chao.